La Iglesia siempre ha necesitado responder a los retos que cada momento histórico le ha ido planteando. Uno de estos retos a los que se enfrenta en nuestros días es la necesidad urgente de iniciar a los jóvenes al seguimiento de Jesús. ¿A qué convocamos a los jóvenes? ¿Cómo seguir a Jesús con toda la persona y toda la vida? El camino pasa por la puesta en marcha de procesos educativos que culminen en comunidades cristianas, adultas y comprometidas en la transformación de nuestra sociedad desde el anuncio liberador de Jesús de Nazaret. Estos retos, urgencias, necesidades, se viven de un modo especial por parte de aquellos creyentes que desarrollan su compromiso en el ámbito de la evangelización con jóvenes. Desde el Concilio Vaticano II son muchas y muy variadas las experiencias llevadas a cabo en este campo de la pastoral juvenil. La siguiente propuesta formativa es una síntesis realizada a partir de estas experiencias. En este capítulo, Jesús Sastre, sacerdote experto en pastoral juvenil, propone un esquema de trabajo para la elaboración de un plan de pastoral. En 1991, los obispos españoles nos ofrecieron un documento a todas las comunidades cristianas sobre la pastoral juvenil. El documento se titula Orientaciones sobre pastoral de juventud. Y la finalidad de este documento es ayudar a las comunidades cristianas al diálogo, a la comunicación, al análisis, a la programación y a la animación de la pastoral de juventud. La evangelización de los jóvenes es una tarea que compete a toda la comunidad. La pastoral de juventud exige claridad, exige lucidez. Esto es necesario a la hora de programar. Hay tres cosas que desde el principio no podemos olvidar. El punto de partida, al que nos vamos a referir especialmente en este primer capítulo, el punto de partida que es la situación concreta de los jóvenes a los que se quiere anunciar la buena noticia del Evangelio. El punto de llegada, que es el objetivo final del proyecto de pastoral, y el itinerario educativo que se desarrolla entre el punto de partida, análisis de la realidad juvenil, y el punto de llegada, el objetivo final, que es la integración fe-vida o la respuesta vocacional. Vamos a centrarnos en este momento, como primer capítulo, en el primer punto, el punto de partida. ¿Cómo hacer un plan de pastoral juvenil? Tenemos en la pizarra lo que sería la síntesis de este tema. A la hora de pensar desde cualquier comunidad, un grupo de agentes de pastoral de juventud, a la hora de pensar cómo podemos hacer un plan de pastoral que sea concreto, que sea real, que dé respuesta a los jóvenes de cada sitio, de cada lugar que se quieran evangelizar, tenemos que partir en primer lugar de la realidad que queremos que sea conocida. Punto primero. Punto segundo, tenemos que iluminar esa realidad desde lo que llamamos el marco referencial, que nos ayuda a entender, a comprender y a dar respuesta a esta realidad. La relación entre el punto 1 y 2, entre marco referencial y realidad, es una relación recíproca. No podemos entender el uno sin el otro. De esa relación recíproca entre realidad y marco referencial aparecen las líneas de acción, es decir, las grandes orientaciones para un modo de estar, un modo de hacer, un modo de ser, un modo de anunciar, un modo de animar. Y a partir de estas líneas de acción, punto tercero, vamos al punto 4, que sería la programación concreta. La programación concreta por edades, por situaciones, por etapas. Vamos entonces desde este esquema general a ir analizando brevemente cada uno de los puntos de los que se compone el esquema.
dentro de este primer capítulo cómo hacer un plan de pastoral juvenil. Punto primero por el que tienen que pasar todo equipo de agentes de pastoral de juventud a la hora de reflexionar y hacer un proyecto. Primero partimos de la realidad conocida. Una realidad es conocida cuando es una realidad leída y analizada críticamente. Y para hacer una lectura de la realidad leída y analizada críticamente, tenemos que tener en cuenta tres cosas. Tenemos que tener en cuenta a los tres grupos de personas que intervienen en la pastoral juvenil: los destinatarios, los jóvenes que queremos evangelizar; los agentes, animadores, catequistas de pastoral de juventud; y lo que estamos haciendo en ese momento concreto. Hacemos algo, no hacemos nada, hacemos mucho, hacemos poco, de una manera, de otra manera. A cada una de estas tres realidades, destinatarios, agentes y lo que en concreto estamos haciendo, porque en todos los sitios algo se hace, tenemos que ver de cada una de estas tres realidades, tenemos que ver qué problemas, qué necesidades y qué aspiraciones. Por ejemplo, los agentes de pastoral de juventud de una parroquia concreta. A la hora de trabajar con jóvenes podemos analizar qué problemas tienen. Problemas en el sentido de dificultades. ¿Qué necesidades? ¿Qué es lo que en esa comunidad concreta a la hora de evangelizar a los jóvenes sería más urgente, más importante? ¿Y qué aspiraciones tienen estos agentes de pastoral de juventud, estos catequistas? Y lo mismo podíamos hacer con los destinatarios, o lo mismo podíamos hacer con el trabajo que ya se está realizando de pastoral de juventud. El resultado de este primer análisis es que nos salen muchísimas cosas, muchísimas, porque además cada uno de estos grupos lo analizamos desde tres categorías distintas. Y como nos salen muchas cosas, hay que pensar que el resultado para que pueda ser analizado, el resultado lo tenemos que situar como una red. Y en una red vemos que los elementos unos se relacionan con otros. Pensemos en una red de baloncesto, pensemos en una red de cualquier otro deporte. Vemos que hay una serie de nudos y en esos nudos se da la intersección de una serie de cuerdas o de elementos. En lo humano todo tiene relación con todo. Por lo tanto, problemas, necesidades y aspiraciones de destinatarios, de agentes y de lo que estamos haciendo es como una tupida red. Como no podemos operar con todos los rasgos que nos han salido, tenemos que buscar esos puntos críticos o esos centros de interés que son los nudos de una red. Cuando nosotros abordamos un nudo, detectamos un nudo y abordamos un nudo, al abordar el nudo estamos abordando las líneas, las cuerdas o los hilos que pasan por ese nudo. Es decir, cuando abordamos un punto crítico respecto de la pastoral de juventud, estamos abordando una cuestión que se refiere a destinatarios, agentes y a proyecto, y que aborda, que recoge y que da respuesta a varias cuestiones que tenemos pendientes. Dentro del tema que nos ocupa, cómo hacer un plan de pastoral juvenil, pasamos al segundo punto, que es el marco referencial para analizar la realidad, que antes leíamos y analizábamos críticamente. ¿Qué entendemos por marco referencial? Pues entendemos los principios de la acción pastoral, esos principios que nos llevan a tomar unas opciones y que nos dan los criterios. Estos principios de la acción pastoral los podemos sintetizar en algunas categorías de la teología pastoral que nos parecen muy importantes. En concreto, las que ofrecemos en el esquema. Estas categorías de teología pastoral, que como podemos ver son qué entendemos por buena noticia, por evangelio, qué entendemos por conversión, en qué consiste el seguimiento de Jesús, qué
qué es la comunidad cristiana y cómo iniciarse a la comunidad cristiana, la importancia del reino para la vivencia de la fe y qué entendemos por vivir la fe de una manera vocacional. Creemos que en un proyecto o en un plan de pastoral juvenil, estas grandes categorías son las que cualquier grupo de agentes, de animadores de pastoral de juventud, tienen que tener muy claras, muy reflexionadas, muy asumidas, porque esas categorías son las que les van a ayudar a interpretar la realidad y a programar ese trabajo con los jóvenes. Y al mismo tiempo estas categorías constituyen, lo veremos después, esas grandes experiencias a las que hay que ir iniciando al joven y a los grupos de jóvenes para ir avanzando en este proceso de maduración de la fe. Pasamos al punto tercero del esquema inicial. Después de analizar la realidad y de iluminar esta realidad con esas grandes categorías de la teología pastoral, en esa relación del punto 1, realidad, al punto 2, marco referencial, del punto 2, marco referencial, al punto 1, análisis de la realidad, de ahí salen esas líneas de acción, entendiendo por líneas de acción las orientaciones y enfoques de toda la acción pastoral. ¿Qué orientaciones y enfoques de la acción pastoral son importantes? Han sido siempre importantes en la Iglesia, ya desde esa gran experiencia de las primeras comunidades cristianas del catecumenado. Pues vemos que se trataría de orientar el trabajo con jóvenes como un proceso, no como actividades, sino como un proceso de maduración. Ese proceso es en línea catecumenal y lo que constituye el catecumenado es la iniciación y la vivencia de las grandes experiencias fundamentales cristianas que analizaremos con más detenimiento cuando veamos el itinerario de este proyecto, de este plan de pastoral de juventud. Se trata de un caminar en clave comunitaria del grupo a la comunidad y la comunidad de jóvenes que se inserta en la comunidad cristiana. Este trabajo con jóvenes es una opción por los pobres como algo característico y constitutivo del Evangelio y tiene un carácter vocacional, es decir, coge toda la persona y coge toda la vida en respuesta desde la fe. Luego, al llegar a este punto decimos, ¿cómo planear un trabajo evangelizador con jóvenes que sea proceso catecumenal en clave comunitaria desde la opción por los pobres y en clave vocacional? Y desde aquí entendemos el siguiente paso, que es el paso a lo concreto. Si partíamos en este primer capítulo de cómo hacer un plan de pastoral juvenil que fuera respuesta a los jóvenes concretos y a sus características, respuesta de cómo presentar y anunciar el Evangelio liberador de Jesucristo, tenemos que llegar a aspectos concretos. Después de analizar la realidad, después de iluminar la realidad, después de encontrar esas grandes líneas de orientación, llegamos a este punto, que es el punto de la programación. Y programar significa hacer proyectos por etapa. Cuando trabajamos con jóvenes, las orientaciones eclesiales distinguen muy bien lo que es el trabajo con adolescentes de 14 a 17 años y el trabajo con jóvenes de 18 en adelante o de 18 a 25. Entonces, proyectos por etapa son adolescentes, son jóvenes en un primer momento, son jóvenes en un segundo momento. Cada una de estas etapas tendrá sus objetivos específicos y tendremos que definir también qué actividades vamos a realizar en grupo para poder conseguir estos objetivos específicos. De manera que la programación concreta por etapas responde a estas preguntas. ¿Qué se va a hacer? ¿Quiénes lo van a hacer? ¿Por qué se va a hacer? ¿Para qué?
cómo se va a hacer y hacia dónde se camina. Estas preguntas ayudan a que los agentes de Pastoral de Juventud, animadores, catequistas, den una respuesta concreta y precisa, de manera que sepamos muy bien, desde un análisis de la realidad amplio a una programación por etapas y a cada reunión del grupo, que sepamos muy bien de dónde partimos, a dónde queremos llegar y cuál es ese camino pedagógico y metodológico que vamos a ir realizando. Bien, después de esta presentación, en lo que consistiría este trabajo, que de una manera sintetizada tenemos en el esquema inicial y que volvemos a situar ahora como síntesis de toda la exposición, para poder hacer este recorrido creemos que los agentes de Pastoral de Juventud necesitan dos cosas: una reflexión personal y un trabajo en equipo. Para orientar esta reflexión personal hacemos las siguientes preguntas teniendo este esquema de fondo.